El silencio que envolvía la promesa aquella noche no era un silencio cualquiera, sino uno denso, cargado de una tensión invisible que parecía filtrarse entre los muros antiguos del palacio, como si cada piedra guardara un secreto que estaba a punto de estallar sin previo aviso. Ángela caminaba por los pasillos con una inquietud que no lograba explicar, aunque en el fondo de su pecho ya intuía que algo había cambiado para siempre, incluso antes de saber exactamente qué era. Había algo en el comportamiento de Máximo durante la cena que no lograba encajar, una insistencia demasiado marcada en acercarse a ella, en mirarla con una intensidad que no era propia de un simple interés cordial, sino de algo mucho más profundo, casi perturbador, como si en sus ojos se reflejara una verdad que ella no estaba preparada para aceptar. Ese presentimiento la empujó, casi sin darse cuenta, a seguirlo cuando abandonó el salón. Se detuvo a unos pasos de distancia, escondida tras una columna, mientras escuchaba cómo la voz de Máximo adquiría un tono más grave, más íntimo, al dirigirse a Leocadia, y fue en ese instante cuando el mundo de Ángela se quebró en 1000 pedazos. No necesitó oír demasiadas palabras para comprenderlo, porque aquellas pocas frases bastaron para destrozar la realidad que había construido durante toda su vida. Máximo no era un extraño, no era un visitante incómodo ni un noble con intenciones dudosas. Era su padre. El impacto de aquella revelación no fue inmediato, sino progresivo, como un golpe que primero aturde y luego duele con una intensidad insoportable. Ángela sintió cómo el aire desaparecía de sus pulmones, cómo el suelo bajo sus pies dejaba de ser firme, mientras cada recuerdo de su infancia, cada pregunta sin respuesta, cada silencio de Leocadia, adquiría de pronto un nuevo significado que la desbordaba por completo. Durante años había vivido creyendo una versión incompleta de su historia, una historia cuidadosamente construida para ocultar una verdad demasiado incómoda, demasiado peligrosa. Y ahora, en cuestión de segundos, todo se desmoronaba frente a ella sin que pudiera hacer nada para evitarlo. No era solo el descubrimiento en sí, sino la certeza de que todos a su alrededor habían jugado un papel en ese engaño, incluso su propia madre. Mientras tanto, las voces continuaban, ajenas al terremoto emocional que estaban provocando al otro lado de la pared. Máximo hablaba de llevarla lejos, de apartarla de todo aquello que, según él, la había mantenido atrapada durante demasiado tiempo, como si pudiera decidir sobre su vida sin siquiera darle la oportunidad de comprender quién era realmente. Leocadia, por su parte, respondía con una calma inquietante, midiendo cada palabra, como si ya hubiera contemplado todas las posibles consecuencias. Ángela no esperó más, no podía, aquello era demasiado. Se alejó sin hacer ruido, aunque su mente era un caos absoluto, una tormenta de pensamientos que chocaban entre sí sin orden ni sentido. No sabía si sentía rabia, traición, miedo o todo al mismo tiempo, pero lo que sí sabía era que no podía quedarse allí ni un segundo más, no después de lo que acababa de descubrir. La casa que hasta ese momento había sido su mundo se transformó de repente en un lugar hostil, lleno de mentiras que la asfixiaban. Mientras tanto, en otro rincón de la promesa, la vida continuaba con una aparente normalidad que contrastaba violentamente con el drama que se estaba gestando. En la cocina, las tensiones seguían acumulándose, y Cristóbal observaba con una mezcla de aprobación y frialdad cómo las cocineras continuaban su pequeña guerra contra Julio, escondiendo verduras en su comida con una persistencia que ya había dejado de ser un simple juego para convertirse en una forma de castigo silencioso. Lejos de intervenir, Cristóbal decidió respaldarlas, como si aquella situación le resultara incluso conveniente. Su actitud no era impulsiva, sino calculada, reflejo de una forma de liderazgo que no buscaba el equilibrio, sino el control. Para él, cada conflicto era una oportunidad de reforzar su posición, y Julio, sin saberlo, se había convertido en una pieza más dentro de ese tablero invisible donde las lealtades cambiaban según la conveniencia. Poco después, la quietud de los pasillos se vio interrumpida por el leve sonido de una puerta que se abría con cautela. Martina salió de la habitación de Adriano con pasos sigilosos, cuidando cada movimiento como si el más mínimo ruido pudiera delatarla. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción contenida y temor, pero también una determinación que nacía de algo más profundo que el simple deseo. Lo ocurrido entre ellos no había sido un impulso pasajero, sino la culminación de una tensión que llevaba tiempo creciendo en silencio, alimentada por miradas, encuentros furtivos y palabras no dichas. Aquella noche había cambiado algo entre ellos, algo que ya no podía deshacerse, aunque el mundo a su alrededor no estuviera preparado para aceptarlo. Martina avanzó por el pasillo con el corazón acelerado,
consciente de que cada paso la alejaba de Adriano, pero también de la vida que había llevado hasta entonces. No había marcha atrás, y esa certeza, lejos de asustarla por completo, le daba una extraña sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Por su parte, Adriano permaneció en la habitación unos instantes más, mirando el lugar donde ella había estado, como si intentara retener aquel momento en la memoria. Sabía que lo que estaban haciendo no era sencillo, que implicaba riesgos y consecuencias que aún no podían prever, pero también sabía que no estaba dispuesto a renunciar a ella. Mientras tanto, en otra ala del palacio, Julieta se encontraba con Manuel, y la conversación entre ambos, aparentemente trivial, escondía una carga emocional que ninguno de los dos podía ignorar por completo. Hablaron del nombre que María Fernández había elegido para su hija, Yana, un nombre que resonaba con fuerza en aquel lugar marcado por el pasado. Julieta intentó restarle importancia, pero no pudo evitar admitir que había sentido celos al enterarse de la decisión, un sentimiento que la tomó por sorpresa y que la obligó a enfrentarse a emociones que prefería mantener bajo control. No se trataba solo del nombre, sino de todo lo que representaba, de la historia que arrastraba, de los vínculos invisibles que seguían conectando a Manuel con un pasado que aún no estaba completamente cerrado. Manuel, por su parte, escuchaba con atención, aunque su mente parecía dividida entre varias preocupaciones. Había algo en el ambiente que no terminaba de encajar, una sensación de inquietud que no lograba identificar del todo, pero que lo mantenía en alerta, como si presintiera que algo estaba a punto de suceder. A su vez, en la distancia, las sombras de la noche comenzaban a envolver la promesa, ocultando bajo su manto los movimientos de quienes, como Ángela, ya habían tomado una decisión que cambiaría el rumbo de los acontecimientos. Porque mientras todos seguían con sus rutinas, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir, Ángela ya no estaba pensando en respuestas, sino en huir. La noche avanzaba lenta, casi inmóvil, como si el tiempo mismo se negara a seguir su curso mientras Ángela se deslizaba por los pasillos con el pulso desbocado, tratando de mantener el control de una situación que ya la superaba por completo. Cada paso que daba era una lucha interna entre quedarse y enfrentar la verdad o desaparecer antes de que esa verdad la alcanzara definitivamente. No llevaba consigo más que lo imprescindible, y aún así sentía que el peso que cargaba era insoportable, porque no se trataba de objetos, sino de todo aquello que acababa de descubrir y que ahora le quemaba por dentro. La idea de que Máximo fuera su padre no solo le resultaba incomprensible, sino profundamente perturbadora, porque implicaba aceptar que su vida entera había sido construida sobre un engaño. Mientras tanto, en la quietud aparente de la habitación de Leocadia, la mujer permanecía de pie frente a la ventana, observando la oscuridad que se extendía más allá de los jardines. Su expresión era serena, casi imperturbable, pero en su mirada había una lucidez fría, calculadora, como si ya hubiera previsto cada uno de los movimientos que estaban por desencadenarse. No necesitaba ver a Ángela para saber lo que estaba ocurriendo. Conocía demasiado bien a su hija como para no anticipar su reacción, esa mezcla de orgullo y rebeldía que la impulsaría a tomar una decisión impulsiva, creyendo que huir era una forma de recuperar el control. Y sin embargo, Leocadia no se movió, no dio la orden de buscarla, no mostró ninguna señal de alarma. Porque en el fondo, aquello también formaba parte del juego. Mientras tanto, en los terrenos exteriores, Ángela avanzaba con dificultad, sorteando sombras y caminos que de día le resultaban familiares, pero que ahora parecían transformarse en un laberinto hostil. El silencio era tan profundo que cualquier sonido, por mínimo que fuera, le hacía contener la respiración, temiendo ser descubierta antes de lograr su objetivo. No sabía exactamente a dónde ir, ni qué haría una vez estuviera lejos, pero tenía claro que no podía quedarse. No podía enfrentar a su madre, no podía mirar a Máximo a los ojos sabiendo lo que ahora sabía, y mucho menos aceptar el destino que otros parecían haber decidido por ella sin su consentimiento. Al mismo tiempo, dentro del palacio, la ausencia de Ángela aún no había sido percibida como una amenaza real. Algunos asumían que se había retirado temprano, otros pensaban que simplemente necesitaba estar sola, sin imaginar que cada segundo que pasaba la alejaba más de ellos. Sin embargo, esa falsa calma no tardaría en romperse. Fue en el momento en que uno de los criados, al pasar frente a la habitación de Ángela, notó que la puerta permanecía entreabierta y la estancia vacía, cuando una inquietud sutil comenzó a extenderse como una grieta que poco a poco se hacía más profunda. Al principio no fue más que un comentario en voz baja, una observación sin mayor importancia,
pero bastó para que la duda se instalara. Poco después, la noticia llegó a oídos de Manuel. El joven no tardó en percibir que algo no encajaba, no solo por la desaparición en sí, sino por la forma en que se había producido. Recordó su último encuentro con Ángela, la naturalidad con la que la había visto regresar tras la cena, sin signos aparentes de angustia o conflicto. Aquella imagen chocaba ahora con la idea de una huida repentina, inexplicable. Esa contradicción lo inquietó profundamente. Mientras tanto, Leocadia fue informada de la desaparición con una calma que sorprendió incluso a quienes la rodeaban. No hubo gritos, no hubo desesperación, solo una leve tensión en su mirada que desapareció tan rápido como había surgido. Sin embargo, sus primeras palabras no fueron de preocupación, sino de sospecha. Lorenzo. El nombre surgió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando la oportunidad de pronunciarlo. Leocadia sabía que el pasado no podía ignorarse, que aquel hombre ya había cruzado límites imperdonables anteriormente, y que su historial lo convertía en el sospechoso perfecto. No necesitaba pruebas, solo la insinuación adecuada para dirigir la atención hacia él. Cuando finalmente se encontró con Lorenzo, no perdió el tiempo en rodeos. Su mirada era directa, penetrante, como si intentara atravesar cada una de sus palabras antes incluso de que fueran pronunciadas. Le preguntó sin titubeos si tenía algo que ver con la desaparición de Ángela, poniendo sobre la mesa un conflicto que no tardó en tensar el ambiente. Lorenzo, por su parte, negó cualquier implicación con una firmeza que, en otras circunstancias, podría haber resultado convincente. Pero Leocadia no era una mujer fácil de persuadir, y aunque finalmente pareció aceptar su respuesta, en su interior la duda seguía viva, alimentada tanto por el pasado como por su propia necesidad de encontrar un culpable. Mientras tanto, Curro regresaba del cuartel con el rostro marcado por la preocupación. Había intentado averiguar algo, cualquier pista que pudiera indicar el paradero de Ángela, pero no había encontrado nada. Su frustración crecía con cada respuesta negativa, con cada silencio que no hacía más que aumentar la sensación de que algo grave estaba ocurriendo. La idea de que Ángela pudiera estar en peligro no era solo una posibilidad, sino una certeza que comenzaba a instalarse en su mente con una fuerza inquietante. Y esa certeza no nacía únicamente de los hechos, sino de un instinto más profundo, de ese vínculo invisible que lo unía a ella y que ahora parecía alertarlo de que algo no iba bien. A su vez, en otro punto del palacio, la tensión comenzaba a manifestarse de una manera distinta. Ciro, hasta ese momento relativamente contenido, dejó de ocultar su malestar cuando se enteró de que Julieta había salido a cenar sin consultarle. Su reacción no fue simplemente de molestia, sino de una irritación más profunda, cargada de reproches que dejaban entrever una necesidad de control que iba más allá de lo razonable. Julieta no tardó en cortar aquella discusión con una frialdad inesperada, recordándole que, en ese momento, lo único importante era encontrar a Ángela. Sus palabras no solo frenaron el conflicto, sino que dejaron a Ciro en una posición incómoda, expuesto ante una realidad que no podía manipular a su antojo. Pero la tensión no terminó ahí. Porque poco después, el enfrentamiento entre Ciro y Manuel terminó por romper definitivamente la imagen de cordialidad que ambos habían mantenido hasta entonces. Lo que comenzó como una discusión técnica sobre el manual de averías derivó rápidamente en un intercambio de reproches donde las verdaderas intenciones salieron a la luz. Ciro exigió ser pagado por su trabajo, adoptando una postura distante, casi desafiante, que contrastaba con la actitud colaborativa que había mostrado en los días anteriores. Aquella exigencia no era solo una cuestión económica, sino una declaración de principios, una forma de marcar distancia y dejar claro que su lealtad tenía límites. Manuel, por su parte, no respondió de inmediato. Observó a Ciro con una atención distinta, como si en ese momento comenzara a ver algo que antes le había pasado desapercibido. No se trataba solo de la discusión en sí, sino de lo que revelaba, una personalidad más compleja, más calculadora de lo que aparentaba. Ese instante, aparentemente trivial, sembró una duda que no tardaría en crecer. Mientras tanto, en otro rincón de la promesa, María Fernández se enfrentaba a una decisión que, aunque en apariencia sencilla, tenía implicaciones profundas. Su elección de pedir a Samuel que fuera quien bautizara a su hija no solo respondía a una cuestión de confianza, sino a un vínculo que otros comenzaban a percibir de una forma distinta. Carlo, que había sido testigo de algo que no lograba quitarse de la cabeza,
observaba la situación con una incomodidad creciente. No era capaz de expresar lo que sentía, ni de compartir lo que sabía, pero su comportamiento comenzaba a cambiar, volviéndose más distante, más errático, como si estuviera luchando contra algo que no podía nombrar. Y así, mientras la noche daba paso a un nuevo día cargado de incertidumbre, la promesa se convertía en el escenario de múltiples tensiones que avanzaban en paralelo, todas ellas conectadas por una misma sensación, la de que algo estaba a punto de romperse de forma irreversible. El amanecer llegó sin traer consuelo, sino una claridad cruel que parecía iluminar aún más la ausencia de Ángela, como si cada rincón de la promesa quisiera recordarles que algo se había quebrado de forma irreversible durante la noche. La noticia ya no era un murmullo incierto, sino una certeza que recorría los pasillos con la rapidez de una verdad incómoda: Ángela había desaparecido. Manuel fue uno de los primeros en asumir la gravedad de la situación, no por lo evidente, sino por lo inexplicable. No encajaba con lo que él había visto, con la imagen de la joven regresando de la cena sin señales de angustia, sin indicios de una decisión tan radical. Aquella incoherencia lo empujaba a pensar que no se trataba simplemente de una huida impulsiva, sino de algo más complejo, más oscuro. Mientras tanto, Leocadia mantenía una actitud que resultaba desconcertante para quienes la observaban de cerca. Su preocupación era visible, pero contenida, medida con una precisión que dejaba entrever que su mente ya estaba varios pasos por delante del resto. No preguntaba en exceso, no se dejaba llevar por el pánico, sino que analizaba cada movimiento con una frialdad que solo alguien acostumbrado al control absoluto podía sostener. En su interior, sin embargo, algo comenzaba a incomodarla. No era el miedo por la desaparición en sí, sino la posibilidad de que Ángela hubiera descubierto más de lo que debía, que aquella huida no fuera solo una reacción emocional, sino una consecuencia directa de una verdad que debía permanecer oculta. Y aunque no lo expresaba, esa sospecha empezaba a crecer como una grieta silenciosa. Por su parte, Curro no lograba encontrar calma. La impotencia de no tener respuestas se mezclaba con una inquietud visceral que lo empujaba a moverse sin descanso, como si quedarse quieto fuera una forma de rendirse. Había recorrido el cuartel, había preguntado, había intentado reconstruir posibles rutas, pero todo terminaba en el mismo punto: el vacío. Ese vacío no solo era físico, sino emocional. Porque en el fondo, Curro no podía evitar sentir que Ángela había huido sola, que había tomado una decisión sin contar con él, sin darle la oportunidad de acompañarla, y esa idea le resultaba tan dolorosa como la posibilidad de que estuviera en peligro. Había algo entre ellos que no necesitaba palabras, un vínculo construido a base de silencios compartidos y miradas sinceras, y ahora ese vínculo parecía haberse roto sin explicación. Mientras tanto, en el interior del palacio, la tensión comenzaba a manifestarse de forma más evidente en los pequeños gestos, en las miradas que se cruzaban sin necesidad de palabras, en la manera en que cada uno interpretaba la desaparición según sus propios miedos y prejuicios. Leocadia, fiel a su instinto, decidió volver a enfrentar a Lorenzo, pero esta vez con una intención distinta. Ya no se trataba solo de una sospecha inmediata, sino de una estrategia más elaborada, de la necesidad de mantener viva una línea de investigación que, aunque no fuera del todo cierta, servía para mantener el control sobre la situación. Lorenzo, consciente de lo que implicaba ser señalado, mantuvo su postura con una firmeza que rozaba la rigidez. Negó una vez más cualquier implicación, pero esta vez añadió matices, detalles que buscaban reforzar su credibilidad, como si entendiera que no bastaba con negar, sino que debía convencer. Leocadia lo observó en silencio durante unos segundos, evaluando no solo sus palabras, sino la forma en que las decía, los pequeños gestos que podían delatar una mentira. Sin embargo, no encontró nada concluyente, y eso, lejos de tranquilizarla, la incomodó aún más. Porque la ausencia de pruebas no era lo mismo que la ausencia de culpa. A su vez, en otra parte de la promesa, el conflicto entre Ciro y Manuel comenzaba a adquirir un tono más serio, menos superficial. Lo que inicialmente parecía una simple discrepancia profesional se transformaba poco a poco en un choque de personalidades, en una confrontación donde cada uno defendía su posición con una intensidad que dejaba al descubierto intenciones ocultas. Ciro ya no intentaba disimular. Su exigencia de cobrar por el manual de averías no era solo una cuestión de dinero, sino una forma de marcar territorio, de establecer límites claros en una relación que hasta entonces había sido ambigua. Su actitud era más dura, más directa,
como si hubiera decidido dejar de interpretar un papel que ya no le resultaba útil. Manuel, por su parte, comenzó a observarlo con una atención diferente, más crítica, más analítica. No respondió de inmediato, pero su silencio no era pasividad, sino reflexión. Había algo en la reacción de Ciro que no encajaba con la imagen que había construido de él, y esa contradicción empezaba a despertar una sospecha que no podía ignorar. Esa sospecha no tenía forma todavía, pero ya existía. Mientras tanto, Julieta, que había presenciado parte de aquel cambio, no pudo evitar sentirse incómoda. La actitud de Ciro hacia ella la había sorprendido, no tanto por el reproche en sí, sino por la intensidad con la que lo había expresado, como si su comportamiento respondiera a algo más profundo que una simple molestia. Esa incomodidad la llevó a tomar distancia, no de forma abierta, sino progresiva, como quien empieza a cuestionar una relación sin estar aún preparado para romperla. Su atención, en ese momento, estaba centrada en Ángela, en la urgencia de encontrarla, pero en el fondo sabía que algo también se estaba resquebrajando en su propio entorno. Por otro lado, la decisión de María Fernández respecto al bautizo de su hija comenzaba a generar tensiones más visibles. La elección de Samuel como responsable de la ceremonia no era un gesto inocente, y aunque para ella respondía a una lógica personal, para otros tenía implicaciones que no podían ignorarse. Carlo, especialmente, no lograba mantenerse al margen. Desde que había visto aquel beso, algo dentro de él había cambiado, no de forma abrupta, sino progresiva, como una herida que no deja de doler aunque se intente ignorar. Su comportamiento comenzaba a reflejar ese conflicto interno, esa lucha entre lo que sabía y lo que no quería aceptar. Intentó retrasar el bautizo, buscando excusas que no terminaban de convencer, pero en realidad lo que necesitaba era tiempo para entender lo que había visto, para procesar lo que sentía, para decidir cómo actuar sin exponerse más de lo necesario. María, por su parte, percibía ese cambio, pero no lograba descifrar su origen. Había algo en la forma en que Carlo la miraba, en la manera en que evitaba ciertas conversaciones, que le resultaba extraño, pero no tenía elementos suficientes para comprender lo que estaba ocurriendo realmente. Esa falta de claridad empezaba a generar una distancia sutil entre ellos. Mientras tanto, en los exteriores de la promesa, Ángela continuaba avanzando sin rumbo claro, guiada únicamente por la necesidad de alejarse, de poner distancia entre ella y una verdad que la había golpeado con demasiada fuerza. El cansancio comenzaba a hacer mella en su cuerpo, pero su mente seguía en un estado de alerta constante, como si detenerse fuera equivalente a rendirse. Cada paso que daba la llevaba más lejos, pero también más cerca de una incertidumbre que no podía controlar. Porque huir no resolvía nada. Solo posponía lo inevitable. El paso de las horas comenzó a transformar la preocupación en una angustia palpable que se extendía por cada rincón de la promesa, como una sombra que ya no podía ocultarse detrás de la rutina ni de las palabras tranquilizadoras. La ausencia de Ángela había dejado de ser una hipótesis inquietante para convertirse en una herida abierta que nadie sabía cómo cerrar, y esa incertidumbre empezaba a afectar incluso a quienes intentaban mantenerse al margen. Manuel, cada vez más inquieto, no podía apartar de su mente la sensación de que algo no encajaba en toda aquella situación. No era solo la desaparición, sino el modo en que había ocurrido, la ausencia de señales, la falta de pistas, como si Ángela hubiera sido absorbida por la nada sin dejar rastro. Esa idea lo empujaba a pensar en escenarios que prefería evitar, en posibilidades que no quería nombrar en voz alta. Mientras tanto, Curro había dejado de intentar mantener la calma. La desesperación se reflejaba en cada uno de sus gestos, en la forma en que recorría los pasillos, en la tensión que le endurecía la mandíbula cada vez que alguien pronunciaba el nombre de Ángela sin aportar ninguna respuesta. Para él, aquello no era solo una desaparición, era una alarma que resonaba en lo más profundo de su ser, como si algo le dijera que el tiempo se estaba agotando. En ese estado de inquietud creciente, decidió salir de nuevo, ignorando las recomendaciones de esperar, de organizar la búsqueda con más cabeza. No podía quedarse quieto, no podía aceptar la pasividad mientras la persona que amaba podía estar en peligro. Esa necesidad de actuar, aunque fuera sin rumbo claro, era lo único que le daba una sensación mínima de control en medio del caos. Por su parte, Leocadia comenzaba a mostrar fisuras en su aparente serenidad. No eran evidentes para todos, pero quien la conociera bien habría notado pequeños cambios, detalles casi imperceptibles en su comportamiento,
como la forma en que su mirada se detenía más tiempo de lo habitual en ciertos puntos o cómo sus respuestas eran más cortantes de lo normal. En su interior, una inquietud distinta comenzaba a tomar forma. No se trataba solo de la desaparición de Ángela, sino de la posibilidad de que su hija hubiera tomado esa decisión como consecuencia directa de algo que no debía saber, de algo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Y esa idea, por más que intentara ignorarla, empezaba a incomodarla profundamente. Aún así, no permitió que esa inquietud se transformara en debilidad. Al contrario, decidió reforzar su control sobre la situación, intensificando las sospechas sobre Lorenzo, alimentando la idea de que su pasado lo convertía en el candidato más probable para estar detrás de todo aquello. No necesitaba pruebas concluyentes, solo mantener viva la duda suficiente para que nadie mirara en otra dirección. Lorenzo, consciente de que la presión aumentaba, empezó a mostrar signos de irritación. No tanto por la acusación en sí, sino por la forma en que ésta se estaba construyendo, como una narrativa que lo situaba automáticamente en el centro del conflicto sin darle margen para defenderse realmente. Aquella tensión contenida entre ambos no tardó en convertirse en un enfrentamiento más directo, donde cada palabra tenía un peso mayor del que parecía. Sin embargo, lo que más inquietaba a Lorenzo no era la acusación, sino la sensación de que alguien estaba moviendo los hilos desde las sombras, utilizando la situación para desviar la atención hacia él. Y aunque no podía demostrarlo, esa intuición comenzaba a crecer con una fuerza que no podía ignorar. Mientras tanto, en el interior del palacio, la relación entre Manuel y Ciro seguía deteriorándose de forma progresiva. Lo que en un principio había sido una colaboración aparentemente beneficiosa para ambos se estaba transformando en una fuente constante de fricción, donde cada interacción dejaba al descubierto una falta de confianza cada vez más evidente. Ciro, lejos de suavizar su postura, parecía decidido a tensar la cuerda hasta el límite. Su insistencia en cobrar por el manual de averías no era ya una cuestión puntual, sino una forma de reafirmar su independencia, de dejar claro que no estaba dispuesto a someterse a las condiciones de Manuel sin obtener algo a cambio. Pero más allá de lo económico, había algo en su actitud que empezaba a resultar sospechoso. Manuel, cada vez más atento a esos detalles, comenzó a reconstruir mentalmente los últimos acontecimientos, a revisar conversaciones, gestos, silencios que en su momento habían pasado desapercibidos. No tenía aún una conclusión clara, pero la intuición le decía que Ciro no era quien aparentaba ser, que había algo en su comportamiento que no terminaba de encajar. Esa intuición, lejos de disiparse, se fortalecía con cada nueva interacción. A su vez, Julieta no podía evitar sentirse atrapada en medio de aquella tensión. La discusión con Ciro había dejado una huella que no desaparecía con facilidad, y aunque intentaba centrarse en la desaparición de Ángela, en la urgencia de encontrarla, su mente regresaba una y otra vez a aquel momento en que había visto en él una faceta que no conocía. Esa imagen comenzaba a cambiar su percepción. Ya no lo veía como alguien simplemente complicado, sino como alguien impredecible, capaz de reaccionar de formas que no podía anticipar, y eso la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Sin decirlo en voz alta, empezó a tomar distancia, a observarlo con una cautela que antes no existía. Mientras tanto, la tensión en torno al bautizo de la pequeña Yana continuaba creciendo de forma silenciosa. La decisión de María Fernández de mantener a Samuel en el centro de ese momento tan importante seguía generando incomodidad, especialmente en Carlo, cuya actitud se volvía cada vez más difícil de interpretar. No era solo una cuestión de celos, aunque estos estaban presentes, sino de algo más profundo, una sensación de traición que no lograba expresar con claridad. El recuerdo de aquel beso seguía presente, persistente, como una imagen que se repetía sin cesar en su mente, impidiéndole actuar con normalidad. Intentó mantener la compostura, disimular su incomodidad, pero su comportamiento empezaba a delatarlo. María, por su parte, se debatía entre la confusión y la preocupación. Notaba el cambio, lo percibía en pequeños detalles, en silencios que antes no existían, en miradas que se desviaban en el momento equivocado. Pero no tenía las piezas necesarias para entender el motivo, y esa falta de respuestas comenzaba a afectarla más de lo que esperaba. A medida que el día avanzaba, la promesa se transformaba en un lugar donde cada personaje parecía enfrentarse a su propio conflicto interno, donde las tensiones individuales se entrelazaban sin llegar a resolverse, creando una atmósfera cada vez más densa, más difícil de sostener.
Y en medio de todo aquello, la figura de Ángela seguía ausente, pero no olvidada. Porque su desaparición no era solo un hecho aislado. Era el detonante de algo mucho más grande. El paso de las horas terminó por convertir la inquietud en una presión insoportable que parecía aplastar a todos los habitantes de la promesa bajo el mismo peso invisible, como si la desaparición de Ángela hubiera desatado una cadena de tensiones que ya no podían detenerse. Nada volvía a sentirse estable, nada permanecía en su sitio, y cada conversación parecía girar, inevitablemente, hacia la misma pregunta sin respuesta. Manuel, incapaz de permanecer al margen, decidió actuar. No se trataba ya de esperar noticias o confiar en que Ángela regresaría por su cuenta, sino de intervenir, de entender qué había ocurrido realmente, de reconstruir cada detalle que pudiera arrojar algo de luz sobre aquella desaparición que, cuanto más la analizaba, menos sentido tenía. Y fue precisamente en ese proceso cuando su atención volvió a centrarse en Ciro. Había algo en él que no encajaba. No era solo la discusión reciente, ni su insistencia en el dinero, sino una suma de pequeños indicios que, vistos de forma aislada, podían parecer insignificantes, pero que juntos comenzaban a dibujar un patrón inquietante. Manuel empezó a cuestionarse no solo sus acciones recientes, sino su presencia misma en la promesa, su manera de integrarse, de observar, de reaccionar. Esa sospecha, que al principio era difusa, comenzó a tomar forma. Mientras tanto, Ciro, ajeno en apariencia a las dudas que empezaban a rodearlo, mantenía una actitud cada vez más distante, como si ya no le interesara disimular, como si hubiera decidido que no necesitaba seguir fingiendo una cercanía que nunca había sido del todo real. Su comportamiento, lejos de calmar la situación, no hacía más que intensificar la percepción de que había algo oculto bajo esa superficie aparentemente controlada. Fue en uno de esos encuentros tensos cuando Manuel decidió confrontarlo de una manera distinta. No elevó la voz, no recurrió a acusaciones directas, pero su forma de hablar cambió, se volvió más incisiva, más precisa, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida para obligar a Ciro a mostrar aquello que intentaba ocultar. No buscaba una respuesta inmediata, sino una reacción, un gesto, una contradicción que confirmara lo que ya empezaba a sospechar. Y esa reacción llegó. No fue explosiva ni evidente, pero estuvo ahí, en una mirada esquiva, en un silencio demasiado prolongado, en una respuesta que no terminaba de responder a lo que se le preguntaba. Para cualquiera podría haber pasado desapercibida, pero para Manuel fue suficiente. En ese instante, algo se quebró definitivamente. La imagen de Ciro como un aliado potencial desapareció, sustituida por la certeza de que había estado ocultando algo desde el principio, algo que ahora, en medio del caos provocado por la desaparición de Ángela, comenzaba a salir a la superficie de forma inevitable. Manuel no tenía aún todas las piezas, pero ya no tenía dudas, debía desenmascararlo. Mientras tanto, en paralelo, la búsqueda de Ángela continuaba sin resultados, y cada intento fallido no hacía más que aumentar la desesperación de quienes la querían. Curro, exhausto pero incapaz de detenerse, seguía recorriendo caminos, preguntando, insistiendo, como si el simple hecho de no rendirse fuera una forma de mantenerla con vida. Pero el tiempo no jugaba a su favor. Cada minuto que pasaba sin noticias era un recordatorio de que la situación podía empeorar, de que la ausencia podía transformarse en pérdida definitiva, y esa posibilidad comenzaba a instalarse en su mente con una claridad que lo aterraba. Por su parte, Leocadia observaba el desarrollo de los acontecimientos con una mezcla de control y tensión que ya no lograba disimular por completo. La desaparición de Ángela había alterado el equilibrio que ella misma había construido, introduciendo una variable que no podía controlar del todo, y eso la incomodaba profundamente. Sin embargo, no permitió que esa incomodidad se transformara en debilidad. Al contrario, reforzó su posición, manteniendo su narrativa, dirigiendo las sospechas, asegurándose de que cada mirada siguiera apuntando hacia Lorenzo, de que nadie tuviera motivos para cuestionar otra posibilidad. Su capacidad para manipular el contexto seguía intacta, pero por primera vez, el margen de error parecía haberse reducido. A su vez, en el servicio, la tensión emocional comenzaba a reflejarse de una forma distinta. María Fernández, atrapada entre sus propias decisiones y el comportamiento cada vez más extraño de Carlo, empezó a sentir que el suelo bajo sus pies también se volvía inestable. La decisión sobre el bautizo, que había tomado con convicción,
ahora parecía rodeada de dudas que no sabía cómo gestionar. Carlo, incapaz de contener más su conflicto interno, comenzó a mostrar signos más evidentes de incomodidad, aunque seguía sin verbalizar lo que realmente le ocurría. Esa falta de comunicación no hacía más que aumentar la distancia entre ambos, creando una brecha que, aunque todavía sutil, amenazaba con hacerse irreversible. Mientras tanto, Julieta, cada vez más consciente del cambio en Ciro, decidió adoptar una postura más firme, no de confrontación directa, sino de observación activa. Ya no se dejaba arrastrar por sus palabras, ya no respondía automáticamente a sus reproches, sino que analizaba, comparaba, cuestionaba. Ese cambio no pasó desapercibido. Ciro lo notó, lo sintió en la forma en que ella lo miraba, en la distancia que comenzaba a marcar, y aunque no lo expresó abiertamente, esa pérdida de control sobre la situación lo incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y así, mientras cada uno enfrentaba sus propios conflictos, mientras las tensiones crecían en todas las direcciones, la promesa se acercaba a un punto de ruptura donde ya no sería posible mantener las apariencias. Porque la desaparición de Ángela no era solo una crisis momentánea. Era el inicio de una cadena de revelaciones que pondrían en evidencia verdades ocultas, lealtades frágiles y secretos que, una vez expuestos, cambiarían para siempre el destino de todos. Y en el centro de todo, Manuel ya había dado el primer paso. Había empezado a desenmascarar a Ciro.